Pues muy buenas tardes, noches, días, no sé dónde quiera que se encuentren. Bienvenidos de nuevo a una reunión lunera. Como cada lunes nos reunimos aquí vía Zoom, gracias a estas nuevas tecnologías, para aprender, cada día para aprender un poco más. Bueno, las personas que quieran recibir la grabación de forma particular, mi número de chat, perdón, mi número de móvil está en el chat. Pueden darme de alta con el prefijo de 34, que es el prefijo español, y yo le envío la grabación, y también por si quieren asistir a las clases de Kabbalah, que son gratuitas, mañana y otra, y también para todas las demás reuniones luneras, ¿de acuerdo? O sea, me escriben por WhatsApp y sin ningún problema. Pues les dejo con Rodolfo. Rodolfo, adelante. Gracias. Bueno, buenas noches, buenas tardes, según corresponda al país donde estén. Me alegro que de cierta forma seamos pocos porque así también puede ser más personalizado. La idea de Kabbalah no es hacer un monólogo, no es que ustedes escuchen sin responder, sino que en la medida en que ustedes puedan resonar con los contenidos que estamos conversando, ustedes también puedan integrarlos a sí mismos. Y para eso es necesario un ejercicio interno. Y eso incluye las preguntas. Así que lo que vamos a hacer es que yo voy a ir avanzando como por capítulo. Y en la Perdona, medida que Rodolfo, yo... perdona, tienes que regular un poquito tu cámara porque se te ve la imagen algo borrosa. Sí, Ahora sí, mejor. sí, lamentablemente es porque se desenfoca. Vale, No puedo hacer perfecto, ahí, mucho perfecto ahí. ahí. Lo que le estaba comentando, yo voy a avanzar por capítulo y cada vez que termine un capítulo les voy a, digamos, dar el espacio para que hagan preguntas sobre el capítulo, ¿ya? Para poder ir avanzando y a su vez no dejarlo atrás al mismo tiempo, porque si interrumpen a cada rato con preguntas, no vamos a poder avanzar. Así que les recomiendo que si tienen alguna consulta, que la anoten eh, y luego yo les voy a dar el espacio para que puedan hacer las consultas. Voy a compartir pantalla y vamos a empezar. ¿Ok? Cuando yo comparto pantalla no puedo ver, no puedo ver, digamos, sus caras, porque estoy compartiendo, solo voy a ver mi presentación. Así que en ese sentido, si me hacen señas o algo, no, no voy a saber. ¿Ya? Así que esperen por favor a que les dé el espacio para poder hacer las preguntas. Bueno, aquí se me abrió una ventanita al lado con las caras, así que algo voy a ver. ¿Ya? Eh, Bueno, lo que vamos a hablar hoy, bueno, primero antes que todo yo quisiera darle las gracias también a Inés por el trabajo que está haciendo, por coordinar esto todas las semanas y por darme la oportunidad de participar sin necesariamente conocerme. O sea, a Inés le dieron, digamos, contacto mío me contactó y nos pusimos de acuerdo. Así que, primero que todo, muchas gracias a Inés y no solo por darme el espacio a mí, sino en general por la tarea que está haciendo. Hacer difusión de espiritualidad y específicamente de Kabbalah es algo súper importante. Nosotros no logramos dimensionar el impacto que tiene esto, pero cada vez que alguien logra eh, influenciar, digamos, de forma indirecta a otra persona, es como un efecto en cadena. Entonces estamos transformando el mundo constantemente y eso es algo que no debemos minimizar. Y por lo mismo debemos ser también capaces de a veces tomar la responsabilidad de hacer difusión, aunque ya vamos a ver un poco cómo funciona esto. Lo que vamos a hablar hoy es la relación de espacio, tiempo y materia desde la perspectiva de Kabbalah. Como le comentaba Inés, para mí es un tema bastante interesante, es uno de los temas que más me interesan porque yo soy una persona con formación de ingeniería, así que vamos a ver ahí, les voy a explicar un poquito de quién soy también. Lo que vamos a ver hoy, estos son los capítulos que les comentaba yo, vamos a hablar un rato de un poquito, una presentación de quién soy yo, digamos, para que sepan también por qué deberían escucharme. Eh, Vamos a ver un capítulo que vamos a hablar sobre la realidad según Aristóteles y Kant. Vamos a hablar sobre el espacio y el tiempo para Newton y para Einstein. Eh, el espacio y el tiempo desde la tradición judía.
después vamos a hablar un poco de Sefirot y dimensiones, y luego vamos a hablar el tiempo como un acto de amor hacia el ser humano, y luego vamos a hablar de conclusiones. Es necesario hablar un poco de ciencia para poder entrar en un, eh, ¿cómo decirlo?, como en un contexto, para que nuestros cerebros, digamos, se vayan preparando a un contexto alternativo, ¿ok? Es más fácil siempre para el cerebro humano llegar a algo distinto desde lo conocido. Así que vamos a ir avanzando primero por la ciencia para luego pasar a Kabbalah. Bueno, este soy yo. Hay una foto, por si acaso. Una poco foto, a mí no me gusta sacarme fotos, así que de repente el otro día fui a España, me saqué unas fotos así ya para tener, para mostrar cuando me vieron fotos. Así que bueno, estoy en España. ¿Quién soy yo? Actualmente soy el director de SOT 22 de Viña del Mar. SOT 22 es una organización, para los que no conocen, una organización internacional de difusión de Kabbalah del doctor Mario Sabán. Llevo más de 11 años estudiando Kabbalah. He estudiado presencialmente, bueno, voy a leer más o menos, pero bueno, ahí va a estar todo. He estudiado con el rabino Itzhak Pollack presencialmente. He estudiado en la escuela de Benny Baruch online, con Osberg online. He estudiado en Chabad, Aish y Breslev online. Javier Wolkoff de Kabbalah aplicada presencial, Albert Poslan presencial. La comunidad de Torah, que es una comunidad muy antigua que había, que participaba a Ariel Briggs, Daniel Ginnerman y Ariel Don, online. Actualmente ellos también tienen algunos módulos en la escuela de Mario Sabán. Tengo la maestría, digamos, como primera generación de la escuela de Mario Sabán, y actualmente tengo clases presenciales, digamos, y personales con mi moré, que es Haim Baruch Scherger, que estudió con Haim David Zuckerberg, que fue también estudiante de Mordechai Scheinberger, heredero directo de la tradición cabalística de Yehuda Leib Ashraf, y obviamente de la escuela de Baal Azulam. Así que, digamos, esos son mis credenciales desde el punto de vista de Kabbalah. Desde el punto de vista profesional, soy un ingeniero en diseño de productos, tengo un diplomado en gerencia de la seguridad de la información, y estoy cursando un magíster en Data Science aparte. Desde mi dimensión emocional, soy padre de un hijo, eso a mí me ha cambiado la vida completamente. Para mí es fundamental y es parte de mi personalidad. También soy un artista aficionado. Me gusta mucho de todo, y por lo mismo puse también que soy disperso por naturaleza. Me gustan muchas actividades artísticas, saber muchas cosas, y eso me juega a favor y en contra. Pero creo que para Kabbalah específicamente me juega a favor, porque soy capaz de poder entender cómo se comunican las cosas, las distintas cosas, a lo mejor en distintos ámbitos. Y desde la dimensión laboral, digamos, trabajo como ejecutivo de cuentas en una corporación de telecomunicaciones, así que soy una persona común y corriente, tiene su trabajo de día y estudia de noche, digamos. Entonces, para empezar, vamos a hablar sobre la realidad según Aristóteles y Kant. ¿Okay? Mi presentación va a tener mucho texto. ¿Ya? Yo no voy a tratar de no leerlo completo. Lo puse así porque este trabajo fue un trabajo hecho originalmente en texto, digamos, era una tesis. Entonces, había que escribirla. ¿Okay? No me dio el tiempo para fragmentarla mucho, pero vamos a hacer el esfuerzo por ir avanzando más rápido y nombrando los conceptos que son más claves. Entonces, Aristóteles escribió el 384 al 322 antes de la era cristiana. Realizó un estudio en un libro llamado Metafísica, ¿okay? Que en realidad son varios libros, no es solamente un libro. Y en él, lo que él define, digamos, como piedra original del estudio de las ciencias, él planteaba que la realidad que uno percibe de cierta forma es objetiva, de cierta forma lo que tú ves y lo que percibes es algo que es por sí mismo, y que por lo tanto tú lo que haces al conocer ese algo es en realidad abstraer las características de lo que tú estás viendo. Eso como forma de resumen. En contraste, Immanuel Kant
que en sí era un filósofo, que fue el propulsor del idealismo alemán, él pensaba que en realidad uno no puede separar lo que está el objeto de estudio, lo que tú estás viendo o percibiendo, o la realidad, de ti mismo. ¿En qué sentido? En el sentido, y aquí nos vamos a ayudar un poco con el gráfico que estoy mostrando, de que lo que tú conoces de lo que estás viendo es una construcción entre lo objetivo, digamos, y tus propias barreras de entendimiento. Entonces siempre va a haber un componente tuyo en lo que tú estás percibiendo. Eso vamos a ver que va a influenciar más adelante la ciencia. Pero esto es fundamental porque pone un parámetro relativo a el sistema digamos, de ciencia que habla de la realidad objetiva. Sí, no voy a leer eso porque es mucho texto. Pero ahora vamos a pasar un poco desde el punto de vista de Newton y la revolución de Einstein. No sé si alguien hasta el momento tiene alguna duda de la diferencia entre, digamos, el punto de vista de Einstein, o sea, perdón, de Aristóteles y el de Kant, para ir más o menos cerrando el tema. Creo que no. Así que cualquier cosa me dicen. Bueno, vamos a hablar ahora desde el punto de vista de Newton y de Einstein. ¿Okay? Isaac Newton, que vivió entre 1642 y 1727, él tenía una visión aristotélica del espacio y el tiempo. Y por lo mismo, él consideraba el espacio físico, digamos, como una especie de escenario. ¿Ya? Nosotros vendríamos a ser como los actores dentro de este escenario, y que el tiempo fluía constantemente independiente de todo lo que estaba pasando. Era como otro factor que estaba dando vuelta independiente. Isaac Newton fue el autor de las 3 leyes de Newton que gobernaron, digamos, las ciencias de la física durante muchos años. Hasta que Albert Einstein, que nació en 1879 y vivió hasta 1955, influenciado justamente por la filosofía de Kant, él declararía una nueva teoría que era la teoría de la relatividad especial. Y ahora vamos a hablar más o menos de qué se trata. Einstein se preguntaba a sí mismo qué pasaría si pudiéramos correr a la velocidad de la luz. Si nosotros pudiéramos correr a la velocidad de la luz, ¿veríamos los rayos de luz como detenidos en el tiempo? ¿O los veríamos avanzar, retroceder? ¿Qué pasaría? Porque es muy raro. La luz va avanzando muy rápido. ¿Y qué pasaría en ese escenario? Entonces, años más tarde, la velocidad de la luz se comprobaría que es constante para todo observador. Y eso genera unos problemas, específicamente desde el punto de vista de la física. ¿Por qué? Porque en el escenario que se planteaba Einstein, en que una persona pudiera ir muy rápido, cerca de la velocidad de la luz, entonces, ¿cómo vería la velocidad de la luz de vuelta? Caemos de nuevo en lo mismo. Si la ve constante, entonces sigue yendo a la velocidad de la luz. No la ve detenida, o no la ve más lenta o más rápida. Entonces, a partir de esto, podríamos decir que 2 o más personas pueden percibir un mismo fenómeno con diferente ordenación temporal, y por consecuencia el espacio y el tiempo es personal e independiente y único para cada observador. ¿Ya? Ahora voy a explicar por qué y de dónde viene esto. Pero lo que les quiero dejar como en resumen, respecto a todo esto que estamos viendo, que podríamos decir que Aristóteles es a Kant como Newton es a Einstein. ¿Okay? Eso quiere decir que la física de Newton era aristotélica, o sea, que pensaba que la realidad es objetiva y nosotros somos independientes y las podemos estudiar desde afuera, y Einstein, basándose en Kant, pensaba que en realidad nosotros no podemos separarnos de lo que está pasando en el entorno. A todo esto, en la presentación, en todas las partes de abajo, estoy poniendo las fuentes. En el caso que quieran ir revisando, lo pueden ver en la grabación después.
Entonces ahora vamos a explicar un poco a qué se refería todo esto. El ejemplo clásico que se da en torno a la relatividad es el ejemplo de, bueno, a veces lo dicen con autos, a mí me gusta decirlo con trenes, me gustan más los trenes. Es que nosotros nos tenemos que imaginar a una persona adentro de un vagón de un tren, ¿ya? Y adentro de ese vagón del tren, la persona obviamente está sentada, y adentro del vagón del tren hay un haz de luz que, digamos que se prende y se apaga, ¿ya? Hacia arriba, y arriba hay un espejo, y cuando rebota ese haz de luz, abajo también hay otro espejo. Entonces digamos que el haz de luz queda así, queda rebotando entre los dos espejos. Entonces lo que se plantea es que ahora vamos a tener una persona afuera también, aparte de la persona que está dentro, podemos ser nosotros mismos también. ¿Y qué es lo que pasa? Que este tren va a ir muy rápido, avanzando muy rápido, y aquí necesito un poquito de ejercicio de imaginación. A lo mejor va a ser un poquito difícil de entender, pero creo que vamos a poder hacerlo. Es que la persona que está dentro del vagón va a seguir viendo el haz de luz golpear entre los dos espejos, pero una persona que esté afuera pensando que el tren tiene paredes transparentes, va a ver que el rayo de luz se mueve diagonalmente. No sé si me explico, o no sé si se entiende. Voy a ocupar el mouse, no sé si está viendo, voy a ocupar el mouse para mostrarlo. Normalmente, si el carro estuviera detenido, esto sería así. El tema es que, como está en movimiento, el rayo se mueve desde su posición inicial hasta una posición en movimiento del espejo que está arriba, y luego se devuelve a su inicial en movimiento. Entonces se genera este movimiento, se genera un movimiento como en triángulo. Obviamente la persona que está dentro lo sigue viendo así, pero desde afuera se ve desde otra forma. ¿Eso qué implica? Eso implica que para la persona que está afuera, este tiempo es mayor que este tiempo. ¿Sí? El tiempo que sube y baja respecto al que está dentro, el que está dentro lo ve que sube y que baja, pero el que está afuera lo ve así. ¿Ya? Eso se puede medir, y eso es un tiempo mayor. Entonces, a lo que llegamos, digamos, como conclusión, es que el tiempo transcurre más lentamente para el pasajero del tren que para el observador de la vía. ¿Ya? Y este fenómeno, que nosotros lo podemos ver súper aislado en un ejemplo, se ve incrementado en condiciones mucho más extremas de velocidad, como lo que ocurre en el espacio. Obviamente nosotros también estamos en el espacio, pero digamos, cuando estamos a mayores velocidades, cuando estamos sujetos a otras condiciones mucho más extremas. ¿A qué va todo esto? Que en realidad, dependiendo de las condiciones con que las personas vivan, digamos, por decirlo de alguna forma, la percepción de los parámetros que nosotros creemos que son estáticos están en movimiento, están en cambio. Y lo que una persona pueda percibir en términos físicos, para otra puede ser muy distinta. Luego de esto, 10 años más tarde, Albert Einstein vuelve a revolucionar la ciencia con una segunda teoría de la relatividad general, donde incorpora otros factores. Entonces incorpora el factor de masa como energía, el factor de espacio, tiempo y la luz. Esto es un ejemplo, no es necesario que lo lean completo, pero el tema que queremos como concluir con esto es que, de vuelta, los factores que uno cree originalmente desde el punto de vista de la ciencia newtoniana, que son estáticos y externos, como si fueran un escenario y nosotros somos los actores, en realidad eso no existe. Lo que existe es una interacción de todos esos factores al mismo tiempo, y eso va configurando la realidad. Ok, yo ya terminé esa parte, ese capítulo específico. Necesito saber si hay dudas, ¿ya? No se queden con dudas porque esto es complicado.
digamos, física relativista. Rodolfo, hay algo de física cuántica en esto, ¿no? El observador y el observado. Sí, también, pero ese es otro sujeto de estudio que también implica lo mismo. O sea, el observador también influye en lo observado. ¿Ok? Y eso se ve específicamente lo que tú estabas hablando, en situaciones, como decía, particulares y sujetas a ciertas condiciones. Y en ese caso específico, va a tener que el comportamiento de la luz, el comportamiento de las partículas más pequeñas, están sujetas como a otro set de reglas, ¿ya? Que el desafío de los físicos modernos es cómo estos nuevos comportamientos conversan con los comportamientos newtonianos, por ejemplo. Entonces tienen que hacer nuevas físicas para poder integrar estos conocimientos. De lo contrario, es como si nosotros estuviésemos dejando de lado algo. Y por lo tanto, la ciencia sería como que hubiese quedado obsoleta. Y la idea es seguir construyendo. A ver, ha levantado la mano Javiera y después Ariel, por favor, cuando quieran. Abren el micrófono y preguntan. Hola, gracias Hola, Rodolfo. Te Javier. quería hacer una Sí. pregunta. Si Sí. puedes volver a la diapositiva del tren con el observador externo, ahí esa es la conclusión. No entiendo por qué razón si el H, no es H, pero bueno, la línea de ahí del momento en que rebota la luz abajo y arriba es más larga para el observador externo. ¿Por qué razón se le hace más corto el tiempo? No, es al revés. ¿Ya? Es al revés. Para el que está afuera, se hace más largo el tiempo. Ah, para el ¿Sí? que está afuera es más largo el tiempo que el que está dentro. Claro. Ya, El que está dentro lo sigue viendo vertical, digamos. perfecto, ¿Sí? ya, muchas gracias. Esa era mi... Listo. Ariel. Sí. Mi pregunta, bueno, más bien quería ver si entendí. Eso quiere decir que el pasajero del tren, suponiendo que vaya a mayor velocidad o si es posible a una velocidad cercana a la luz, quiere decir para él, digamos, el tiempo no transcurriría y para el observador que está en tierra sí transcurriría. Entonces, en teoría se supone que el que está en tierra, si llegara a parar el tren, el de tierra sería una persona vieja comparada con la persona que está en el tren, que es una persona realmente no parte del tiempo, ¿no? Que una persona joven, ¿no? Claro. Mira, no sé si, yo por lo menos a mí me gustan mucho las películas de ciencia ficción. Es más o menos lo que se intenta explicar en la película Interestelar. No sé si la han visto. Que es a medida que las velocidades son mucho más rápidas, se distorsiona todo, se distorsiona completamente todo. Entonces, dependiendo del sistema de velocidad en que tú estés, es la percepción del tiempo que tú tienes. O sea que en conclusión sería que todo es relativo, ¿no? Podría decir, ¿no? Claro. Que sale la de la relatividad, ¿no? Claro, esa es como la conclusión, que en realidad todo depende de muchos factores. Y a eso queremos apuntar. Ok, gracias. Listo. Ok, vamos a avanzar entonces. Ahora vamos a explicar el espacio, el tiempo y la materia desde la tradición judía. Estamos haciendo un proceso de inducción. ¿Ya? Estamos tratando de conducir un poco el cerebro a poder entrar a esta lógica, que es una lógica que nosotros podemos considerar como mística. Y en realidad, yo creo que en realidad, en la medida que tú vas adentrándote en una ciencia o en un área de expertise, sea cual sea, generalmente estos conocimientos se van uniendo de alguna u otra forma. Entonces la idea no es tenerle no es pensar la mística judía como magia, por decirlo de alguna forma, sino como un conocimiento que nosotros no hemos conocido, digamos, que ha estado más que oculto, que es difícil de entender o que es difícil de percibir. Pero la idea es justamente poderlo integrar. La Kabbalah se trata de eso, poder integrar la realidad. Bueno, aquí respecto a lo que tiene que ver con el espacio y el tiempo, es importante también poder situarnos más o menos en cuál es el escenario. ¿Ok?
Aquí específicamente vamos a hablar del Tzimtzum, digamos, del momento de la creación del universo, digamos, del Big Bang. No vamos a hacer distinción entre el Tzimtzum Aleph y el Tzimtzum Bet, por razones prácticas, pero digamos que vamos a hacer una distinción entre antes de la creación y después de la creación. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, antes de la creación, antes del Tzimtzum, el estado del deseo, en general, era que el deseo y lo que satisface ese deseo en realidad están unidos, por lo tanto no existe una manifestación como tal. ¿Ok? Luego de la creación se manifiestan infinidad de posibilidades y aspectos de manifestaciones de deseo, y por lo tanto también formas de llenar ese deseo. Y respecto al tiempo y el espacio, antes de la creación, no existía el tiempo y el espacio. Y esto es algo súper difícil de poder entender para nosotros como personas que han vivido toda su vida, digamos, en un escenario físico. Es que para nosotros es difícil de imaginar un lugar que no es lugar, por ejemplo, o un tiempo sin tiempo. Y eso es lo que había antes. No había ni espacio ni tiempo. Y lo que sí, luego de la creación, se creó estas condiciones de espacio y de tiempo, y que está, digamos, depende mucho, de vuelta hablando de la relatividad, depende mucho de la voluntad de la persona, del deseo del hombre, de los cambios emocionales y mentales de la persona. Y eso va como moldeando el tiempo y el espacio. Yo creo que todos acá hemos pasado por el típico ejemplo de cuando estamos, por ejemplo, entretenidos o aburridos en un lugar. Cómo cambia la percepción del tiempo. O cuando estamos ocupados y cuando estamos desocupados. Y seguramente más de alguna persona que está aquí en esta reunión ha vivido algún escenario o alguna experiencia de alteración del tiempo y el espacio. Y es curioso porque es difícil de explicarlo. Solamente al momento de nosotros poderlo vivir es en que podemos lograr entenderlo. Pero cuando no, explicarle a alguien que uno vivió, digamos, un proceso de alteración del tiempo y el espacio, casi que mejor no dan ganas de contarlo porque este tipo está loco. Y yo casi nunca los cuento, por ejemplo, esas cosas. Se lo cuento solamente a las personas de confianza porque sé que van a ser capaces de entenderlo. Pero esto existe. Entonces, ahora lo que podemos entender es que nosotros vamos a estar hablando en términos de la creación. ¿Ya? Nosotros estamos situados en la creación. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos que ser conscientes de que en la creación existen todas estas variables, pero antes de la creación no existía nada de eso. Estaba todo unido, por lo tanto no habían definiciones, no había separaciones. Respecto a eso mismo, el alma humana, curiosamente, está influenciada, sus tres niveles más bajos, que es Nefesh, Ruach y Neshama, están influenciados por el tiempo y el espacio. Pero sus dos niveles mayores no lo están. ¿Ok? Entonces, una de las preguntas que puede surgir es cómo, si estamos en el mundo creado, el mundo de la creación, ¿cómo es que hayan partes del alma que no estén influenciadas por el tiempo y el espacio? Y para arruinar la sorpresa, se la voy a arruinar un poco, es que en realidad lo que pasó antes de la creación y lo que pasó después de la creación está ocurriendo al mismo tiempo. El proceso de la creación y como el proceso de la creación está hecho en términos de tiempo, eso está, digamos, adentro del proceso antes de la creación. Y nuestra alma tiene una parte, entre comillas, adentro de este sistema y otra parte afuera de este sistema. ¿Sí? Y eso es lo curioso, y eso es lo que nosotros tenemos que tratar de apuntar. Nosotros creemos, estamos muy convencidos de que nuestra realidad es lo que vemos, es lo que percibimos. Y eso afecta de cierta forma a cierto grado de nuestra alma, pero por otro lado hay otros dos niveles de alma que constantemente nos están susurrando, o a veces gritando, que hay algo que hay más allá, y que nosotros no debemos limitarnos, y que nosotros no debemos
digamos, creernos completamente lo que estamos viendo y percibiendo. Respecto al relato de la creación, este es como el dibujo clásico que hay. Eventualmente este dibujo lo voy a explicar con mayor profundidad, por lo menos las clases. Estoy haciendo clases todos los martes, así que mañana va a haber una clase respecto a este tema a las 21 a 30 horas de Chile. Voy a explicar más o menos qué podemos extraer de esto. ¿Okay? Pero este es el dibujo clásico de el Halal Panui, que se llama, que es el espacio vacío, y este es el Kab, que es la línea de luz que viene del Ein Sof, y estas vienen a ser las Sefirot, digamos, o los distintos mundos en el cual está velado la realidad. Vamos a decirlo desde ese punto de vista. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que nosotros debemos entender? Que es el espacio vacío donde se generó esta creación, la realidad que nosotros podemos percibir, en realidad es aparentemente vacía. Es una sensación de vacío, porque en realidad no existe el vacío. ¿Ya? Digamos, por decirlo de alguna forma, es como una gran ilusión. Es muy convincente, ¿no? Nuestros sentidos animales, físicos, nos dicen que todo esto es real. Pero en realidad no lo es. Todo este sistema está incluido dentro de este sistema donde no hay tiempo y espacio. ¿Ok? Eso hay que tenerlo súper claro. Y en realidad lo que le da sustancia y lo que vivifica a este escenario aparentemente muy real y muy denso es justamente la luz del Creador, que ingresa en estos sistemas y les da vida. Este gráfico tiene muchas enseñanzas, pero para resumirlo, digamos, uno podría decir que en realidad acá, en esto, está el misterio de la creación, o como se conoce el Maaseh Bereshit. En esto, es como una especie de resumen, donde te muestra que en realidad está todo incluido en todo. Nosotros estamos incluidos en la realidad está incluida en nosotros, este sistema de nosotros con la realidad está incluido dentro del Creador, y tampoco es que estemos adentro, estamos como pertenecemos a, no es ni siquiera una cosa de adentro o afuera, porque como les dije, el espacio no existe. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en la medida que nosotros podemos estudiar la realidad, lo que nosotros percibimos, la vida, en realidad estamos conociéndonos a nosotros, estamos conociendo el espacio, estamos conociendo al Creador. Y lo mismo al revés. Si estudiamos al Creador, nos estudiamos a nosotros, estudiamos la realidad, es un sistema multidireccional, digamos. Por lo mismo, es difícil estudiar Kabbalah linealmente, digamos, desde un comienzo y vamos por etapas hasta el fin. ¿Por qué? Porque el sistema no es lineal. Entonces uno lo agarra de donde puede y empieza a tirar este hilo hasta poder entender un poco más otras cosas. Voy a dejar hasta ahí porque Ariel tiene una pregunta, entonces voy a ir con la pregunta de Ariel. O se le quedó la mano levantada, no sé. Creo que se quedó arriba la mano de la vez pasada. Ok, voy a seguir entonces. En Deuteronomio 20:19 hay una frase que es críptica, que, como muchas de las frases de la Torá, que es que la persona es como un árbol de campo. ¿Y qué significa todo esto? Aquí se me va a poner un poquito más denso. Voy a leer un poquito ya, porque no hay forma de resumir esto. Lo siento. Sí. En la tradición judía, uno de los métodos de estudio que existe es que cuando tú quieres lograr entender algún sistema, sea cual sea, o algún concepto, uno de los métodos es ir a la primera vez donde se mencionó esa palabra o ese concepto. Y en función del estudio de eso, tú puedes lograr entender el resto. ¿Okay? Hay metodologías detrás de eso. Generalmente es estudio de Kabbalah avanzado,
incluye otros tipos de conceptos, incluye saber también hebreo. Sin hebreo no se puede lograr entender este metaidioma y de dónde sale, de dónde viene y a dónde va. La primera vez que sale mencionado el árbol de la vida, y ya vamos a ver de dónde viene, dónde está su relación con el tiempo, es cuando se habla del árbol del bien y el mal. ¿Okay? Para los que no sepan, y ahora les va a hacer un poquito más de sentido, el árbol del bien y el mal y el árbol de la vida es el mismo árbol. ¿Okay? Solo que el árbol del bien y el mal es como el árbol de la vida inmaduro. ¿Sí? No está completo. Y ahora vamos a ver por qué. La prohibición que existía en torno a no comer del árbol del conocimiento del bien y el mal era temporal. ¿Ya? Eventualmente Adán y Jabá iban a poder hacerlo. Solamente que lo hicieron antes de tiempo. El tema es que el ser humano como tal no estaba preparado para mezclar derechamente lo que es el bien y el mal. El problema es ese. El árbol del conocimiento del bien y el mal es un sistema mezclado y por lo tanto es confuso. Es lo que nosotros conocemos como realidad, entre comillas. Es confuso. Uno cree que los que hacen mal les va bien y los que hacen bien les va mal. Como que uno entra en extremos, en ser partidario de ciertas cosas, en odiar al otro, porque todo está mezclado y oculto. Ese es el problema. El por qué se hizo es discusión para otra clase. Lo importante que queremos dejar acá claro es que en realidad es un sistema que es un sistema inmaduro, un sistema que se consumió, que se tuvo contacto antes de tiempo. ¿Ya? Rav Aryeh Kaplan, que tiene un montón de obras, si ustedes quieren empezar a estudiar así, cabalada un poco más profunda, yo les recomiendo cualquier obra de Aryeh Kaplan, cualquiera, da lo mismo. La que quieran es una obra que es muy profunda y muy bien explicada. ¿Okay? Él tiene un libro que se llama Si tú fueras Dios, ¿ya? Que es un libro que es hermosísimo, es uno de mis libros favoritos, y que es un libro más de filosofía que otra cosa. Entonces te hace, digamos, filosofar en torno a cuáles son tus ideas de Dios para ti, y por lo tanto, qué tan equivocado puedes estar tú. Y que en realidad, en conclusión, tú puedes sacar que el sistema de Dios es un sistema que está ajeno a lo que tú crees que es. ¿Sí? Él plantea justamente que el problema de estar en contacto con el árbol del conocimiento del bien y el mal es que lo que hizo fue que provocó que el hombre tuviera más influencia de su parte animal que de su parte espiritual. ¿Okay? Por lo tanto genera un conflicto. Y de esto podemos desprender que el origen de los problemas del hombre es asociado a la influencia física, es no saber el cuándo y el cómo. ¿Okay? Nuestro problema, al estar en contacto con este sistema, es que nosotros nos equivocamos constantemente porque no sabemos cuándo hacer las cosas y cómo hacer las cosas. ¿Okay? Y eso implica un efecto en términos del tiempo y el espacio. Vamos a ver otro concepto a raíz del árbol, que también existe una festividad que se llama Tu B'Shvat, que se conoce como el árbol, ¿cómo se llama? El Año Nuevo de los Árboles. Y de nuevo, es una festividad muy críptica, porque está bien, uno entiende que son positivos los árboles, que nos alimentan, que limpian el aire, como todas las explicaciones que uno, digamos, le puede dar a un niño. Pero aquí hay algo mucho más profundo. Una de las cosas que es profunda es que esta festividad se celebra en el punto medio del invierno en Israel. No es ni siquiera en primavera. Entonces la pregunta es, ¿por qué? O sea, ¿qué hay detrás de esto? Y en realidad lo que uno debe entender es que la apariencia exterior de los árboles
nos podrían dar la impresión de que incluso están muertos los árboles, cuando están en invierno. Y lo que uno debe llegar a entender es que incluso lo que aparentemente está muerto, está vivificado internamente, y está, digamos, en su punto semilla para germinar. Eso quiere decir que este concepto nos entrega, nos permite conocer dos temas en paralelo. Uno es la sabiduría y otro es el tiempo. ¿Por qué? Rav Chaim Zuckerberg nos comentaba que sabio es el que ve lo que no ha nacido. De vuelta, es como si estuviera permanentemente en la festividad del Día de los Árboles. Tú ves que las cosas están muertas, entre comillas, tú ves que lo que estás haciendo no tiene un efecto inmediato, que aparentemente estás perdiendo el tiempo. Todos los juicios que uno puede ver de la aparente realidad, pero tú no puedes guiar tu vida a partir de eso. Tú tienes que guiar tu vida a partir del conocimiento, de la sabiduría. Entonces tú sabes lo que aún no ha nacido, pero que eventualmente va a salir. Ninguna de las personas que está acá, digamos que yo podría apostar, se metió a estudiar el Kabbalah porque quería algo específico, o porque estaba de moda a lo mejor. Muchas de las personas que están alrededor nuestra incluso nos dicen, o nos podrían comentar que estamos medio locos, que estamos perdiendo el tiempo, pero nosotros podemos percibir interiormente que hay algo que está germinando. Esa es la posición del sabio. Esa es la posición de los sabios de la Torá, que uno puede incluso, entre comillas, hablar sobre el futuro, o sobre qué va a pasar más adelante, o qué cosas debería hacer yo. Porque ellos son capaces de ver, digamos, cómo se conecta el árbol con el fruto. ¿Sí? Rodolfo, tenemos preguntas. Jaime quería preguntar. Jaime tiene una pregunta. Ahora, sí, Hola, Jaime. En el cuadro anterior, Sí. Hay un tema, yo no sé si me salgo del tiesto, pero en ese paso de lo animal al hombre y el ángel al fondo, lo que hemos llamado pérdida del celo, dejar de ser animales simplemente, quería más bien superar el celo, lleva a una situación de libertad, de poder hacer lo que quieres con lo que quieres, con el problema de cuándo y dónde, que apuntas tú ahí. Y no sé si eso tiene algún sentido, algún valor, o todo lo que pueda suponer efectivamente esa organización de superar el celo. Y poder administrar nuestras emociones, efectivamente el primer hombre es aquel que despierta al lado de la mujer con la que pasó la noche, no como cualquier otro animal que ha cumplido con las normas del celo sin más libertad ni posibilidad de hacer nada. Y al final el ángel, claro. Claro, mira, corrígeme si no estoy entendiendo bien, pero yo por lo menos lo que entiendo de lo que tú estás diciendo, es que lo que yo veo es que generalmente en el estudio, en general el estudio de la espiritualidad, se genera esta diferenciación entre lo espiritual y lo físico. ¿Sí? Y nosotros tendemos a pensar que, digamos que a partir de una cierta experiencia vital de nuestra vida, de que de cierta forma dándole la espalda a lo físico, nosotros vamos a ser libres, porque nuestro cuerpo físico nos genera limitaciones, o nuestros deseos nos generan limitaciones. El asunto que estoy tratando de explicar, y justamente lo que estaba hablando desde un comienzo, es que no puede existir esa separación. ¿Sí? Uno no puede darle la espalda a lo físico, uno debe integrar lo físico a la espiritualidad. Es por eso que dentro de la sabiduría de la Kabbalah y en el judaísmo en general, no existe esta dicotomía entre lo espiritual y lo físico, o entre lo espiritual y por ejemplo, la plata. El dinero no es algo externo al trabajo espiritual.
es parte del trabajo espiritual. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener consideración y cuidado es que, y de vuelta pensando incluso en lo que le expliqué de la física, no existe una realidad sin influencia en nosotros y al revés, y viceversa. Nosotros, entonces, lo que tenemos que hacer es nosotros influenciar la realidad. Nosotros influenciar, hacer bien con lo que tenemos, con el alcance que tenemos, con las personas que nos conectamos. Incluso hablando de lo que tú estabas diciendo, incluso en términos de una relación sexual. Una relación sexual tiene que ser en pos de unir, no en pos de separar, por ejemplo, o utilizar, como sea el caso. Entonces, no sé si te respondí la pregunta. Sí, sí, vale. Perfecto. Efectivamente, recuperar el cuerpo como punto de donde me puedo encontrar con el Creador. Correcto, correcto. De vuelta, tu cuerpo también es parte del Creador. Exacto. ¿Sí? Y eso es lo que a nosotros nos cuesta integrar, pero ese es el trabajo de la Kabbalah, poder integrarlo. Perfecto, vamos a avanzar entonces. De vuelta a lo que les comentaba. El ser humano tiene un desafío bastante grande en el día a día, que es que sus acciones muchas veces no tienen una consecuencia inmediata. Entonces eso nos lleva, uno, a creer que hay cosas que no tienen efecto, para bien o para mal. Hay veces que uno se oculta y dice voy a hacer esto escondido, pero nadie se da cuenta, o nadie lo ve. O de vuelta, quiero ayudar a esta persona, pero en realidad no va a servir de nada, entonces mejor no lo hago porque, no sé, o voy a ser honrado con esto, pero en realidad si no lo hago, da lo mismo, porque nadie se da cuenta. Todas esas cosas es de vuelta a nuestro paradigma propio, pensando que como no hay un efecto inmediato, no existe, ¿sí? Pero en realidad el sistema es al revés. Y en realidad uno acá debe utilizar las herramientas específicamente, para poder ordenarnos un poco, de la Sefirot. Y poder entender que el proceso correcto de llevar a cabo las cosas tiene que ser desde la cabeza, digamos, de Jochma y Binah, después tiene que pasar por el mundo emocional y luego en el mundo físico. Y ese es el orden. Ese es como de cierta forma un mapa para poder seguir avanzando. Y nosotros debemos utilizarlo. Lo que les comentaba, este justamente es el desafío de vivir en el paradigma del árbol del conocimiento del bien y el mal, ya que se encuentran mezclados, y al estar mezclados también se generan las clipot en cada una de las sefirot. O sea, este sistema que les estoy planteando, que ustedes lo deben conocer, que es el sistema sefirótico, también de cierta forma está mezclado. Entonces, es necesario tener una guía, tener una forma de poder ir viéndolo y avanzándolo y analizándolo. Afortunadamente, desde el punto de vista psicológico, la escuela de Mario Saraván también entra mucho en ese aspecto. Van a encontrar muchos cursos que tienen que ver con específicamente las sefirot, el trabajo de las sefirot, y en términos de las midot y en términos de las klipot. Si quieren adentrarse en ese mundo, yo se los recomiendo, y sería interesante complementarlo con psicología, como lo hace Mario. En la medida que tiene esos dos mundos, se puede entender mejor cómo ir navegando ese mapa desde el punto de vista psicológico. Esto es algo que nos dicen los sabios, que la base de la sabiduría, por lo menos para el judaísmo, se encuentra en las mitzvot y en la Torá. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las mitzvot te entregan un tiempo y un espacio, ¿ya? Cuándo hacer algo y cómo hacer algo, ¿sí? Esto estamos hablando desde el punto de vista, digamos, del judaísmo. Desde el punto de vista del noajismo, que es todas las personas que no son judías, también existen mitzvot, por decirlo de alguna forma. Existe de hecho un libro que habla
extendidamente sobre el tema de cómo se desprenden los distintas mitzvot desde lo que se llaman los mandamientos no ágidas. ¿Okay? Eso es otro aspecto, pero lo que voy es que nosotros debemos ocupar un manual externo, algo que esté afuera del sistema que estamos manejando, para poder ordenar un poco cuándo y cómo. ¿Ya? Y lo que hacen mención también los sabios es que cuando definen al justo, cuando se habla del justo o cuando se habla del tzadik, se está hablando de alguien que sabe hacer la acción justa en el momento justo. De vuelta, estamos siempre hablando del mismo tema. Hay otro tema que lo voy a hablar muy por encima, que es la reencarnación. ¿Ya? Tengo entendido que después va a haber otra charla específicamente sobre eso. Yo quiero tomarlo un poquito nomás. Es muy profundo este tema. Yo creo que no se logra entender qué tan profundo es. ¿Ya? De hecho, tengo el libro de Larizal que habla sobre eso. Y es un libro que es muy difícil de leer. Muy difícil. De hecho, tarea pendiente para mí, tengo que estudiarlo bien como corresponde. Bueno, lo que nos importa específicamente en este caso es que en este libro, en Gilgul Neshamot, bueno, en el libro se llama Sha'ar Gilgulim, por si acaso, el concepto es Gilgul Neshamot, que es las rotaciones del alma, tiene distintas traducciones, pero digamos que es rotaciones del alma. Se comenta que el alma está rota, entre comillas, o fragmentada a través de los distintos mundos espirituales y de varias vidas. Muchas veces es varias vidas, o a veces es en una misma vida distintas veces. Es un sistema muy complicado, no quiero entrar en eso. Pero lo que nosotros debemos entender es que cuando nosotros estamos hablando de la palabra mundo o olam, ¿ya? Está relacionado con una palabra que se llama alum, ¿ya? Y que significa oculto. Y obviamente tiene el mismo valor numérico. Cuando tiene el mismo valor numérico, tiene equivalencia espiritual. Y lo que nosotros podemos llegar a concluir es que los distintos mundos espirituales son ocultamientos de la realidad y de la luz del Creador. De vuelta, seguimos hablando de lo mismo. Nosotros no podemos percibir lo que está alrededor nuestro, pero sigue existiendo. Otra cosa curiosa es que la palabra para vida es Haim. Haim, para los que saben un poquito de hebreo, es una palabra de cierta forma plural, no es singular. Pero vida se escribe Haim, no se escribe Haim, digamos, se escribe Haim. ¿Y eso qué quiere decir? Lo explica Chaim David Zuckerberg, que el alma es un cúmulo de experiencias multidimensionales, paralelas al tiempo cronológico, y muchas de las cuales permanecen en el subconsciente. O sea, cuando tú estás hablando de tu vida, o de la vida de otra persona, en realidad uno debe tener en consideración que la vida de esa persona no es lo que uno ve, sino que en esa persona están ocurriendo muchas cosas al mismo tiempo en distintas dimensiones, y probablemente distintas almas en esa persona que uno está percibiendo. El alma viene a este mundo para experimentar la realidad material sensorial, ¿ya? Que es lo que estábamos hablando en un comienzo respecto a lo que pasaba con Adán y Eva, o Adán y Jabá, que al consumir de este fruto, tienen que vivirlo, experimentarlo y corregirlo. ¿Okay? La experiencia de la realidad en que nosotros estamos sumidos genera un desafío en lo corporal que hace surgir el ego. Y el ego nuestro, nos hace percibir una separación de nosotros respecto al espacio y respecto a las otras personas. Pero de vuelta, tenemos que considerar esto y ser conscientes que es una percepción, es una ilusión. La separación de nosotros respecto a los demás es una
es solamente una sensación, no sé si me puedo explicar bien. Nosotros seguimos siendo, en paralelo, seguimos siendo Adam Harrison, en paralelo. ¿Ya? Que nosotros nos veamos en cuerpos distintos, que nosotros nos veamos afuera, no significa que efectivamente sea así. De vuelta, la creación está adentro de un sistema donde no hay tiempo y espacio. Por lo tanto, todo lo que ocurre en la creación, lo que está en la Torá, lo que ocurrió, lo que va a ocurrir, ya está acá, ya es hoy. Todas las personas que tú percibes afuera y los escenarios que percibes afuera eres tú mismo. Somos parte de, estamos todos integrados. Solo que el ego genera un engaño bastante convincente. Bueno, esta situación hace que nuestra percepción sea limitada y no podamos ser conscientes de los distintos mundos espirituales y vinculación entre ellos, incluyendo el material en el espacio y tiempo. ¿Ya? Estamos completamente ciegos. Aquí voy a pasar al siguiente sistema, siguiente capítulo, así que si alguien tiene alguna duda, me la puede hacer. Sé que estoy abordando muchos temas al mismo tiempo, pero no hay otra forma de verlo. Si alguien quiere preguntar, solamente tiene que levantar el micrófono y hablar directamente. Pues seguimos, Rodolfo. Vamos bien. Perfecto. Cualquier cosa, de vuelta, me detienen. No quiero sentir que estoy hablando solo, ¿ya? Porque, de vuelta, o sea, no lo hagan por mí, digo. Háganlo por ustedes. La idea de esto, si bien es un tema muy interesante y a lo mejor muy intelectual, por decirlo de alguna forma, no sirve de nada si nosotros no lo integramos a nosotros mismos. Así que si hay preguntas, las pueden hacer. En términos de la Sefirot, yo aquí voy a hablar de diferentes análisis que se han hecho, específicamente análisis de vuelta de Aryeh Kaplan en un libro que hizo, que tradujo y comentó sobre el Bahir, que es un libro místico que es, por decirlo de alguna forma, primo del Zohar, por decirlo de alguna forma. Es un libro también muy básico de espiritualidad, que también está codificado. Entonces, si uno lee el Bahir, no entiende casi nada, casi nada. Necesita los comentarios de sabios de Torah, específicamente Aryeh Kaplan hace un trabajo espectacular. Y él ordena esta información, y lo que nos cuenta es que en la primera frase de Bereshit, ¿ya? Que Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz, es la primera mención que se hace sobre el tiempo específicamente. Cuando nosotros hablamos de en un comienzo, que es Bereshit, ya estamos hablando sobre una diferencia entre un antes y un después. ¿Ya? Aryeh Kaplan hace la profundización de esto y dice que en realidad cada una de estas palabras está hablando de alguna sefirot. Entonces, cuando hablamos de Bereshit, estamos hablando de en un comienzo, y vendría a ser Jochma, podríamos decir que es Keter Jochma, porque en cierto nivel están unidos. Luego, cuando hablamos de Elohim, estaríamos hablando de Binah, ¿ya? Específicamente él plantea, porque estaríamos hablando de nuestro entendimiento sobre el Creador. Cuando hablamos de Shamayim o cielos, estaríamos hablando de las 6 siguientes sefirot, que vienen a ser el conjunto, el Partzuf, perdón, de Tiferet. Y cuando hablamos de Haaretz, o Aretz, específicamente esto es tierra, y estaríamos hablando de Malhut. ¿Okay? Vamos a conectar esto con otros conceptos. Esto seguramente ya lo saben algunos de ustedes que han estado estudiando Kabbalah. Es que en el Tetragramatón, cada una de las letras tienen algún significado, ¿cierto? Entonces, las dos, aquí específicamente está hablando de las dos primeras Y, específicamente tienen connotaciones distintas, porque no sé si se acuerdan de este sistema, pero es que una E es la mano que da y la última es la mano que recibe.
¿sí? Pero tiene que haber algo que las conecte. Eso que los conecta es la Vav, que está en medio, que su significado simple o su traducción simple es una I. Es como decir esto y esto otro. Es un conector, ¿sí? Pero la Vav también significa al mismo tiempo gancho. Eso quiere decir de vuelta que está uniendo, y no solo uniendo, sino sujetando, ¿sí? El valor numérico de la Vav es 6 también, ¿sí? Y este 6 hace referencia a las 6 coordenadas físicas, ¿sí? Que es arriba, abajo, al lado, al otro lado, y profundidad y atrás, ¿sí? Es como, tenemos que imaginarnos como un cubo, ¿ya? Este cubo en 3 dimensiones nos genera, digamos, los espacios de las 3 direcciones. Y acá voy a hablar un poquito, entre comillas, en nomenclatura de ingeniería, vendría a ser los 3 ejes X, Y, Z. La Yud, que es lo que estamos hablando, representa Jochma, que viene a ser lo dado. Esto es un poquito complicado, pero quiero que me sigan. Si tienen dudas me lo hacen decir, me lo hacen sentir. ¿Ok? La Yud es lo dado, ¿cierto? En este sistema de la mano, ¿cierto? Tú tienes la Yud, que es lo dado, tienes la primera mano, que es la E, tienes la Vav, que es el conector o el brazo, y tienes la segunda E, que es la mano que recibe. Entonces, la Yud es lo dado, es lo que se va a dar, es la sabiduría que se va a dar, ¿sí? La primera E, es lo que les comentaba, es la mano que es la que da, y en términos de espacio-tiempo, la Yud es el pasado, ¿ya? La E es el futuro, ¿sí? Lo dado es lo que se va a dar, ¿sí? Vamos a seguir este sistema. Por lo tanto, las 3 dimensiones espaciales, digamos que es, porque lo que queda ahí entre, como al aire, un poco es la Vav, ¿ya? Y la Vav, que es 6, que son las 6 dimensiones espaciales, viene a ser un conector entre el pasado y el futuro. Mira lo que estoy tratando de explicar, ¿ok? Ya lo vamos a desarrollar un poco. En el libro de Bair se explica que al momento de crearse las sefirot, te explican el orden de cómo se fueron creadas las sefirot. Entonces explican que hay una dimensión primaria, que es la dimensión espiritual, que es la dimensión entre Keter y Malhut, digamos que corresponden a una dimensión espiritual, ¿sí? Luego hay una segunda dimensión que es de similitud y oposición, que es de Jochma y Binah, ¿ok? Ese es como el orden. Primero el orden Keter Malhut, después Jochma y Binah. Después lo voy a explicar en un gráfico, ¿ok? Para que sea más fácil. Y el tercer concepto de relación es la unión entre estas dos, ¿ya? Aquí habla específicamente de síntesis, ¿ok? La síntesis entre lo espiritual y lo temporal, ¿ya? Y eso es a través de Serampin. Entonces, hasta que el concepto de relación fue introducido, solo 4 puntos abstractos existían, ¿ok? O sea, antes de existir la unión entre la dimensión espiritual y la dimensión temporal, no estaban unidas. Y a partir de las dimensiones emocionales se puede unir la dimensión espiritual y la dimensión temporal. ¿Ok? Entonces, acá de nuevo lo tengo explicado. Bueno, lo voy a explicar en la siguiente lámina porque es más fácil de entender, no quiero enredarlo más. ¿Ok? Aquí tengo un gráfico, un dibujo, que es más explicativo. Entonces, en la etapa 1 fue la generación de Keter y Malhut como dimensión espiritual, ¿sí? De mayor revelación a menor revelación, ¿sí? De luz estamos hablando, la luz del creador. Luego tenemos la dimensión Jochma y Binah, ¿sí? Que estamos hablando de tiempo del antes o del pasado y del futuro. Luego
se desarrollaron estas relaciones. ¿Okay? Al desarrollarse, que esto igual está explicado en otros libros, pero acá te lo explican muy específicamente, es que Jochma dio paso a Gesed, Binah dio paso a Geburah, Keter se subdesarrolló hacia Tiferet, y Malhut se subdesarrolló también hacia Yesod. ¿Ok? Y las últimas dimensiones, que son Hod y Netzach, son las que completaron una especie de sistema en 3 dimensiones. No sé si se entiende. Estas dos vienen a estar en otro sistema de coordenadas. ¿Ok? Ahora, ya vamos a entender para qué sirve esto, porque es como muy teórico. Esto podríamos resumirlo como ¿qué? Entonces nosotros tenemos la Sefirot de Keter y Malhut, que es la dimensión espiritual que les comentaba, son 2 dimensiones. Luego tenemos Jochma y Binah, que es la dimensión temporal, son 2 dimensiones también, pasado y futuro. Luego tenemos Serampin, que es la dimensión física, y que en un sistema simplificado, Serampin como Partzuf es 1. ¿Ok? Y aquí tenemos 5 dimensiones. Entonces, no sé si se han encontrado con tanto sistemas físicos como sistemas espirituales que hablan de 5 dimensiones. Aquí hay una forma de explicarlo. Bajo este sistema tienes 5 dimensiones. Ahora, si desarrollas la dimensión de Serampin, que son 6, vas a tener el total de 10 dimensiones. Eso es curioso, porque la teoría de las cuerdas, que es una teoría relativamente nueva, habla de que nos encontramos en una multidimensión que tiene 10, 11 o 26 dimensiones, dependiendo de cómo se vaya desarrollando. El 10 ya saben de dónde sale, desde el punto de vista cabalístico. Son las 10 sefirot. Las 10 sefirot también ordenan el espacio-tiempo. ¿Sí? Y el 26 es el valor numérico del tetragramatón. Así que también podríamos llegar a la misma conclusión. Estamos hablando exactamente de lo mismo. Ahora, algo que originalmente no lo tenía pensado para mostrar en esta charla, porque es un poquito, es mucho más práctico, pero creo que puede ayudar a pensar un poco a la gente. Porque el objetivo de todo esto, este estudio, no es de vuelta saberse que son 5 o son 10 dimensiones y que esto corresponde a esto y esto otro de memoria. La pregunta que yo quiero plantearle a ustedes, o el ejercicio que quiero plantearle a ustedes, es: si el ser humano vive en 5 o 10 dimensiones, o 26 según la teoría de las cuerdas, ¿cómo podemos percibir nosotros eso desde nuestro punto de vista? ¿Cómo podemos lograr entenderlo o lograr, ¿cómo decirlo? Como apalparlo, porque se vuelve algo tan teórico y por otro lado nosotros nos sentimos tan lejos de esta sabiduría que la pregunta es cómo podríamos, o qué ejercicio podríamos hacer para poder entender un poco cómo sería percibir estas otras realidades o estas otras dimensiones. Y vamos a hacer un ejercicio práctico de imaginación, ¿ok? Para este caso. Nosotros somos capaces de percibir 3 dimensiones físicas y una cuarta temporal. Eso es como lo básico para nosotros. Entonces, por ejemplo, si nosotros quisiéramos percibir una quinta, ¿qué implicaría eso? ¿Ya? Quiero hacer el ejercicio bien práctico. Y la única forma de poder entender eso es haciendo el ejercicio inverso. Es pensando si nosotros estuviéramos en 2 dimensiones y se nos presenta una tercera. O sea, vamos a hacer un ejercicio de imaginación donde nos vamos a imaginar a nosotros mismos como un ser plano en un papel, con un dibujo, como el dibujo que está ahí en la imagen. Nosotros estamos ahí, en 2 dimensiones, en un papel. ¿Ok? Y por otro lado, va a haber alguien
da lo mismo, una persona que está en otra dimensión, que tiene una mano en 3 dimensiones. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a estar en este plano, y frente a esta mano que va a hacer contacto con nuestro plano, nosotros justamente no podemos verlo, porque nosotros estamos en ese plano de 2 dimensiones. Para nosotros no existe la altura, pero esa mano está, solamente que nosotros, por nuestro sistema de coordenadas, no existe, no está. Ahora, lo curioso es que si esa mano sigue bajando y toca nuestro, digamos, nuestro papel, nuestro sistema de coordenadas, nosotros vamos a ver una circunferencia. No una esfera, una circunferencia. Y lo curioso es que para nosotros, ahí nosotros podemos llegar a varias conclusiones, o a especular. Podemos decir, podemos llegar al fenómeno de la aparición y la desaparición. Apareció una esfera en mi espacio, no sé cómo. O yo digo, es una esfera, pero en realidad, si nosotros podemos verlo desde afuera, sabemos que es un dedo de una mano. O sea, nosotros no estamos entendiendo nada de lo que está fuera de nuestro plano. ¿Sí? Perdón, ahí sí. Si la persona sigue bajando y baja todos sus dedos, nosotros vamos a ver 5 esferas. ¿Qué es lo curioso de eso? Que nosotros vamos a percibir que son 5 entidades separadas, pero en realidad están unidas. Nosotros no podemos verlo porque la parte de la unión de las manos está fuera de nuestro plano. Nosotros incluso podemos estudiar un poco, o lograr un poco entender lo que es el fenómeno de la teletransportación, que para nosotros es como tan mágico, tan loco. Y en realidad es tan fácil como que esta mano, que está afuera, toca un lado de nuestro espacio, luego levanta el dedo y lo mueve a otro. Y para nosotros es que se teletransportó, o sea, como que desapareció de un lugar y apareció en el otro, siendo que en realidad el dedo se movió por un plano que nosotros no lo vemos o no lo percibimos. ¿Sí? Con esto, yo lo que quiero estimular en ustedes es un poco la curiosidad y abrir un poco también más la mente, porque, por ejemplo, esto explicaría mucho los fenómenos ovni, por ejemplo. Que estos objetos que van a grandes velocidades, que aparecen y desaparecen, que están arriba, después abajo, que cambian de forma, y nosotros decimos, no, desde el punto de vista científico, eso es imposible porque no se puede viajar a esa velocidad, porque los materiales son sólidos, entonces no pueden deformarse, porque era de esta forma y después cambió, y eso es imposible, y los científicos se dan vuelta entre ellos porque es imposible, no se puede. El tema en realidad es que nosotros estamos analizando desde nuestro punto de vista. Pero imagínense, esto es agregando una dimensión. ¿Qué pasa si nosotros estamos en 10 dimensiones? O en 26 dimensiones. ¿Qué cosas pueden pasar en el mundo? Eso es lo que quiero llegar, digamos, con este ejercicio específicamente. Acá hay un ejemplo práctico para las personas que han tenido el privilegio de viajar a Israel. Hay una sinagoga en Safed que se llama Sinagoga Abu Hab, que es una sinagoga, es hermosa, y tiene una historia que es particular, que es que esta sinagoga, según la tradición mística, esta sinagoga estaba en España. ¿Ok? Y dado ciertos conflictos que había en España, un rabino que estaba en Israel le pidió a su maestro, Rabí Yitzhak Abu Hab de España, le pidió la autorización para poder teletransportarla, para poder moverla desde España a Israel. Obviamente, uno cuando va a Israel se lo cuentan como un dato, una curiosidad, de la mitología, pero yo siempre, en función de lo que estamos conversando, me quedo con la pregunta, ¿será una idea nomás? ¿Será una historia? ¿Será un cuento místico? ¿O en realidad se puede? Se puede utilizando otros métodos. Se puede moviéndola a lo mejor, como estaba hablando el ejemplo de la mano, moviéndola a través de otra dimensión.
¿sí? Eso lo pueden investigar ustedes después. No encontré mucho material en internet sobre esto, pero en Israel sí hay. Y de hecho es muy bonita esa sinagoga. No sé si tienen alguna duda hasta el momento. Yo solamente quería decirte, Rodolfo, que soy la que pone la Geburá en el tiempo y nunca mejor para este tipo de charlas, que son ya aquí ya las 9:20, las 10:20 en Madrid. Estoy pasado 20 minutos. No, te faltan 10 ¿No? para gastar. No, estoy terminando de todas formas. Perfecto. Así que estamos bien. ¿Preguntas a alguien hasta el momento? Ok, avanzo. Ahora, lo bonito de todo esto, por lo menos lo que a mí me gusta, porque todo lo que les comenté son de cierta forma curiosidades, son cosas como que llenan como tu carácter explorativo, tu especulación mental, es entretenido. Pero vamos a hablar un poco cuál es la finalidad del tiempo, para qué se generó el tiempo. Como dice el título, el tiempo es un acto de amor hacia el ser humano. ¿Ok? Entonces, lo que nosotros sabemos es que la creación es un acto de justicia y un acto de misericordia. ¿Ya? Geburá y Gesed al mismo tiempo, como estábamos hablando. ¿Ya? Pero algo que hacen los sabios es que cuando tú tienes que llegar a una conclusión, tienes que fundamentarla. Y lo que nosotros debemos saber es que la misericordia está por sobre el juicio. ¿Ya? Para nosotros es difícil entenderlo porque nosotros pensamos en uno y en cero, en un lado o el otro, pero acá están juntas. ¿Ok? Y esto se fundamenta específicamente en el Salmo 89, versículo 15 y en el Salmo 89, versículo 3. ¿Ok? Que el mundo está construido con bondad, no con juicio. ¿Ok? Fundamentalmente con bondad. ¿Sí? Hay otro texto, cuando se habla en Shemot de los 13 atributos de Hashem, hay uno que se llama lento en la ira. ¿Ya? ¿Y cuál es el objetivo de eso? Es justamente dar tiempo al ser humano para hacer teshuvá, o hacer retorno. ¿Ok? Esto lo tenemos que entender no necesariamente o no exclusivamente como una consecuencia de haber hecho algo malo, entre comillas, de pecar, sino es el tiempo que nos dan, o el tiempo que se nos da para hacer el tikkun, para hacer la corrección propia y del mundo. Como ya hemos visto, no existe necesariamente la corrección solo mía, sino que la mía implica la del mundo, y la del mundo implica la mía. ¿Sí? Hay otro tipo de desarrollos, pero es como más religioso, no lo voy a tomar en consideración. Pero lo que sí podemos concluir es que el objetivo de la creación es dar un rango de acción al ser humano para realizar el tikkun. Si no existiera el tiempo, el juicio sobre nuestro acto sería inmediato, sin darnos la posibilidad de corregir por cuenta propia y de esta forma ser merecedores de la luz del Creador, que es el objetivo primordial de la creación de nuestra realidad. ¿Okay? Respecto a lo que analizó Aryeh Kaplan, y lo que estábamos hablando, que las primeras dimensiones eran la dimensión espiritual y luego la dimensión temporal, lo que tenemos que concluir es que la dimensión física es una interfaz para unificar estas dos dimensiones. ¿Sí? Entonces, el orden de la creación, de vuelta, debería ser dimensión espiritual, dimensión temporal, dimensión física, que es contrario a lo que te enseñan desde el punto de vista de la ciencia. Te dicen como el tiempo es como un derivado del espacio, pero en realidad es al revés. El espacio es un derivado del tiempo. ¿Sí? Todo esto que estamos conversando, tratando de entender este orden que le he tratado de dar, de vuelta, sigue siendo desde nuestro punto de vista. Porque este sistema,
el sistema de donde está el creador, de donde nos observa, donde nos juzga, entre comillas, es un sistema donde no hay tiempo, donde no hay espacio. Okay, eso también tienen que tenerlo en consideración. El creador no está en un antes y en un después, no está en un arriba, en un abajo, en un al lado, en un lugar, no existe nada de eso. ¿Okay? Y a través de todo este sistema nosotros podemos comprobar de que existe una relación de interdependencia entre las distintas dimensiones, llegando a la misma conclusión de los físicos, digamos, que estudian la relatividad como tal, y podemos complementarlo con las 10 dimensiones que estudiamos en Kabbalah. Ahora, como conclusiones, y esto yo creo que es lo más importante que nosotros podemos sacar de esto, de vuelta les quiero plantear un ejercicio importante de Kabbalah, es preguntarnos cómo se compone la realidad y cómo la vivimos, específicamente cómo vivimos la realidad. Nosotros la vivimos desde un punto de vista aristotélico, desde que pensamos que las cosas son y nosotros somos como una especie de consecuencia de lo que ocurre, o lo vamos a ver desde el punto de vista, digamos, de Einstein, por decirlo de alguna forma, desde el punto de vista cabalístico, donde pensamos que todo está interconectado. Y en ese sentido, si nosotros vivimos la vida desde este punto de vista articulado, nosotros podemos salir del pesimismo, de la negatividad y del juicio innecesario de otras personas, y a nosotros mismos incluso. Entonces, la Kabbalah ve al hombre como un ser que se mueve a través de distintas dimensiones, ¿ya? Pero además de las dimensiones que plantea, digamos, Einstein como tal, nosotros debemos considerar una dimensión espiritual, ¿ya? Esa dimensión espiritual está muy trabajada en la literatura jasídica, en el caso de que quieran abordar ese sistema. Entonces, el desafío del ser humano consiste en poder trascender lo inmediato, trascender lo físico, lo obvio, realizando acciones que a simple vista no tienen importancia inmediata o implicancia inmediata, pero que tienen consecuencias en distintas dimensiones que nosotros no somos capaces de percibir. La realidad en que vivimos, bajo el paradigma del árbol del conocimiento del bien y el mal, donde venimos a experimentar la materialidad, genera una visión egoica, donde nos vemos separados del resto de la realidad. Aquí, en este caso, en este punto, radica la importancia de la sabiduría, ¿ya? Que nos permite valorar el proceso interno por sobre lo que logramos percibir a través de nuestros sentidos. Y, además, la contemplación, debemos considerar la contemplación de lo que ocurre alrededor nuestro, debe tener como finalidad el análisis de nuestro interior y viceversa. Ya lo que les comentaba. Debemos ser capaces de medir un poco nuestro juicio hacia afuera, hacia los demás, porque en realidad lo que ocurre afuera es lo que ocurre dentro nuestro. Entonces, cada vez que nosotros notemos una situación externa que a nosotros nos parece muy condenable, por decirlo de alguna forma, o nos genera mucho juicio, nosotros debemos ser capaces de mirar hacia adentro nuestro y preguntarnos, eso que hay afuera, ¿dónde está dentro mío? Porque la realidad que veo afuera, en realidad está dentro mío, y lo que está dentro mío está afuera. Para finalizar, me gustaría dejarles una reflexión de la escuela de Galenay, que el estudio de la Torá reestructura nuestros procesos de pensamiento de acuerdo a la lógica inherente del creador. ¿Sí? Esto es lo que permite. Lo que permite es nosotros salir un poco de nuestro sistema común y corriente, nuestro sistema animal, y reestructurar nuestra mente de acuerdo a una lógica divina. ¿Okay? Los modelos innatos de pensamientos, paradigmas y marcos de referencia de la Torá se asimilan a nuestros intelectos y se reflejan en nuestras vidas. O sea, en la medida que nosotros estudiamos Kabbalah, estudiamos Torá de manera profunda, ese nuevo paradigma, esas nuevas dimensiones espirituales, se ven manifestadas en nuestra realidad, las podemos percibir.
¿Y para qué es todo esto? Es para cumplir la función para la cual fuimos creados, que es la del tikkun de la creación. Y debemos sobreponiéndonos al adormecimiento de la realidad aparentemente fragmentada. Ese es el objetivo de la creación, corregirla. Y sería todo. Quería dejar este grafiquito que a mí me encantó cuando lo vi, que es siempre, cuando uno ve las cosas desde solo un punto de vista, uno no está entendiendo nada. Uno debe ser capaz de moverse, girar, viajar en otras dimensiones para poder entender. ¿Preguntas? Pues sí. Jaime. Sí, me parece, desde el punto de vista de historiador, que es la deformación profesional mía, intentar superar esa percepción lineal de la historia inevitablemente pesimista. Sí. Entonces, al fin la historia sería un tiempo de corregir porque hay otras dimensiones. Correcto. Correcto. Nosotros podemos percibir, específicamente respecto a la historia, nosotros percibimos como las acciones de las personas, pero es como que uno lo pone en un marco de acción particular, y lo que pasa muchas veces es que también lo juzgamos de acuerdo a parámetros morales actuales, por ejemplo, siendo que hace miles de años atrás las cosas eran totalmente distintas. Entonces, a mí también me gusta la historia, y la forma por lo menos que yo la estudio, es la estudio de acuerdo a otra dimensión, que es la dimensión de la creación completa, ¿cierto? Cuando tú le encuentras un sentido a eso horrible que pasó en la historia, deja de tener ese peso pesimista. De hecho, los sabios de la Torá, hasta en los peores momentos de la historia, fueron positivos al respecto, porque ellos veían que se estaban cumpliendo los pasos para llegar a la corrección final. No sé si me expliqué bien. Sí, sí. Muchas gracias, la verdad. Gracias a ti, Jaime. En el chat, Mariam nos pone, las relaciones interpersonales están para hacernos conscientes. Correcto, correcto. Esa es la base del estudio, digamos, del Musar también, en que, de vuelta, la realidad o la gente que vemos afuera son parte nuestra. Y por lo tanto, lo que nos molesta que vemos afuera, en realidad es un llamado a nosotros para revisar algo nuestro. Y es curioso, porque las personas que se dedican a hacer ese trabajo, es un trabajo que es bastante complicado, es bastante fuerte, pero cuando estás haciendo ese trabajo constantemente, no hay necesidad de hacer nada contra, entre comillas, esas personas, porque se mueve el escenario completamente, es como que desaparecen, por decirlo de alguna forma. A veces uno no se da cuenta y uno lo ve, por ejemplo, de repente uno se queda sin amigos, por ejemplo. Y uno dice, bueno, pero ¿qué hice mal? ¿Qué hice mal si estoy estudiando Kabbalah? O sea, no debería... Y es como en realidad, claro, porque tu paradigma, tu escenario tiene que cambiar porque ahora tienes que aprender otras cosas. Por lo tanto, no hay que de vuelta juzgarlo desde nuestro punto de vista, digamos, emocional, netamente emocional, y juzgar el tema, sino tratar de salir un poco de decir, esto es un escalón en una escalera. Entonces tengo que verlo desde ese punto de vista. Pues Rodolfo, no sé si alguien más quiere preguntar algo. Yo quiero darte las gracias porque me ha parecido una conferencia maravillosa, muy interesante, y te comprometo para que nos des otra reunión lunera. Bueno, Inés, muchas gracias a ti de vuelta por este espacio, por la oportunidad de poder conversar con todos ustedes. Yo me conformo con dejarles un bichito en la cabeza, como el germen de la idea. El germen de la idea es lo que importa. Los invito a seguir estudiando, los invito a seguir investigando, siempre con este punto de vista, con estas otras dimensiones en mente, no con la dimensión nuestra propia animal de esto está bueno, esto está malo, esto va aquí arriba, esto va abajo, todas esas cosas es un gastadero de energía que no tiene propósito. Así que... Juan Carlos nos dice,
como integramos el concepto de eternidad desde nuestra limitación dimensional, pareciera ser un asunto de percepción, ampliación de nuestra vasija. Correcto, correcto. Nosotros debemos ser capaces de poder manejar bien el tiempo, de poder manejar bien la materia, entre comillas, ¿cierto? Me refiero a interactuar correctamente. Pero nosotros tenemos que tener claridad que fuera de eso, nosotros estamos dentro de un sistema donde no existe eso. Entonces, nosotros debemos hacer lo que debemos hacer. Exacto. El resto ya está en manos del creador. Maravilloso tema, la verdad que ha sido una maravillosa conferencia. Comentarles también que si alguien quiere recibir la grabación, aunque imagino que Rodolfo se las hará llegar, o quiere seguir participando en las reuniones luneras, o incluso darnos una reunión lunera, así como ha hecho hoy Rodolfo, pues mi número de móvil está en el chat. Me pueden escribir sin ningún problema. Cuando me reconozco en todo, todo cambia. Me alimento para el alma. Bendiciones y muchísimas gracias, nos dice María. Un montón de gracias, gracias Rodolfo, gracias Rodolfo. La verdad que ha sido precioso la conferencia. Bueno, voy a parar aquí, aunque luego quieran seguir hablando, sobre todo por el tiempo de grabación para poderlo luego subir. Espera, Carmen levantó la mano. Carmen, levanta tu micrófono. Carmen Valdivia. Lo cortaste de nuevo, Carmen. Levanta de nuevo el micrófono, Carmen. A ver ahí. Ahí sí. Ahora. Estoy muy agradecida. Qué bueno. Qué bueno. Carmen, lo cortaste de nuevo. Si sigues hablando, se cortó. Pues creo que eso era todo lo que quería decir, Carmen, ¿no? Y sobra, o sea, imagínate. Muchas gracias, nos dice también Rosy. Bueno, pues voy a parar de grabar. Gracias de nuevo.